Buenos días a todos. A continuación voy a hacer la presentación sobre mi trabajo, básicamente de mi tesis. Voy a dar inicio. Siguiente, por favor. Ok, el título del trabajo que voy a presentar a continuación es Caracterización tectónica de los depósitos de sulfuros masivos volcanogénicos en el arco volcánico submarino Casma. Ese trabajo, como mencioné, es parte de mi tesis universitaria, hecha por mí y por el ingeniero Enrique Fernández. Siguiente, por favor. La zona de estudio se encuentra dentro del arco, dentro de las secuencias volcanosedimentarias del Cretácico. En el Perú, estas secuencias tenemos un ejemplo en el norte, que es la cuenca Lancone, y en la parte básicamente central del país, la cuenca Casma. Esta cuenca ha sido subdividida por Atherton en subcuenca Guarmey y subcuenca Cañete, y es en esta última, en la cuenca Cañete, como vemos en la imagen de la derecha, donde se encuentran la mayoría de los depósitos y minas de tipo BMS más importantes del país, como por ejemplo Cerro Lindo y Perúgar. Y es en esta zona donde se enfoca el área de estudio. Siguiente, por favor. Eh, en esta imagen podemos ver un mapa en color verde, todas las rocas consideradas como grupo Casma, y en rojo las rocas del batolito de la costa, ambos de edad principalmente cretácica. El trabajo que se hizo consta básicamente de un mapeo geológico estructural a escala regional, 1 en 50.000, en secciones sistemáticas, y se tomaron muestras de rocas volcánicas, principalmente asociadas a las unidades volcánicas cercanas a los depósitos BMS, y algunas otras distribuidas en el resto del área de estudio. Se hizo análisis de litogeoquímica, básicamente roca total, y análisis de elementos traza. Siguiente, por favor. Bueno, y estos análisis nos permiten poder entender cuáles los procesos que dieron o que formaron, bajo qué condiciones se formaron estas rocas, y ahí poder hacer interpretaciones también sobre la tectónica de ese momento. Entonces, para empezar con las clasificaciones, eh, se hicieron en base a las descripciones de muestra de mano, así como microscopio, pero se validaron con diagramas de elementos traza inmóviles, como vemos el diagrama de la izquierda, en base a circonio, titanio y niobio itrio, y podemos ver que estas rocas tienen principalmente una composición bimodal, ¿ya? Y de signatura geoquímica subalcalina. Ya, al lado derecho podemos ver en el diagrama FM con elementos mayores que estas rocas tienen principalmente una signatura calcoalcalina, mayoritariamente, y solamente dos muestras con características toleíticas. Siguiente, por favor. Em, Ahora, para poder hacer interpretaciones sobre el contexto tectónico bajo el que se formaron estas rocas, usamos solamente rocas máficas para poder usar una serie de diagramas, que es lo que vamos a ver en este momento. En el lado izquierdo podemos ver en el diagrama de Wood, en base a torio, circonio y niobio, que las rocas en su totalidad caen dentro del campo de un arco volcánico, ¿ya? Y esto debido a su alto contenido de torio con respecto a circonio y niobio. Y el torio, al ser un elemento es un elemento móvil y muy típico de que esté enriquecido en ambientes, sobre todo de subducción, ya lo cual tiene sentido que digamos que las rocas provengan de un arco volcánico, ¿no? A diferencia de otros contextos tectónicos como un trazarco o una dorsal oceánica. En el lado derecho podemos ver el diagrama de Cabanis y Lecol en base al antanio itro y niobio, y podemos ver ahí que la asignatura de estas rocas es calcoalcalina, y solamente dos muestras presentan una transición calcoalcalina toleítica. Esto coincide con el diagrama anterior, el AFM del slide anterior. Sin embargo, este diagrama hecho en base al antaño vitro y niobio tiene una mayor
mayor precisión, ya que está hecho en base a elementos inmóviles, ¿no? Elementos inmóviles son importantes en el sentido de que no van a ser muy afectados en procesos de alteración o en procesos geológicos posteriores a la formación de las rocas. Y particularmente si hablamos de rocas volcánicas submarinas, como es este caso, este, tenemos bastantes procesos, solemos tener procesos de alteración importantes porque tenemos obviamente mucha agua en el entorno y calor producido por el vulcanismo submarino. Siguiente, por favor. Entonces, se hicieron, podemos ver a la derecha diagramas Spider de Pierce. Estos están normalizados al manto primitivo de McDougall del 92. Y si vemos el diagrama derecho superior, vemos que hay un enriquecimiento de tierras raras ligeras con respecto a tierras raras pesadas. ¿No? Vemos que el lantano y el cerio tienen un mayor contenido con respecto a los elementos de tierras raras pesadas. Y adicionalmente vemos que hay una alta razón de torio niobio y un empobrecimiento de titanio. Como mencionaba en el slide anterior, el torio es un elemento muy típico en ambiente de subducción y, y como vemos en la parte de abajo tenemos otra asignatura un poco más plana entre las tierras raras ligeras versus las pesadas. Cabe resaltar aquí que casi todas las muestras tienen la asignatura superior y lo cual involucra las muestras que están asociadas a las rocas volcánicas relacionadas a los depósitos BMS. Si vemos estos dos diagramas comparados con el gráfico que está a la izquierda de Pierce, vemos que cada una de estas asignaturas representa un contexto distinto. La asignatura superior está más asociada a un ambiente de arco oceánico a continental o una transición. Y la asignatura de abajo, que es un poco más primitiva, con menos evolución, representa más un arco oceánico, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Con el diagrama de Serio-Itriot se puede inferir de alguna manera cuál es el espesor cortical sobre el cual se formaron estas rocas volcánicas. Y vemos que la mayoría de las muestras, que incluye las muestras asociadas a los depósitos BMS, están en un rango de entre 20 y 30 kilómetros de espesor. Y algunas muestras, sobre todo al sur de la cuenca que vamos a ver en el mapa, se han formado en un ambiente de una corteza mucho más gruesa, de 45 o más kilómetros de espesor. Siguiente, por favor. Entonces, la interpretación eh, a la que nos lleva estos datos es que eh, estas secuencias bimodales tienen básicamente dos tipos de origen. Las rocas que están hacia el norte y el centro, asociadas, como vemos, a los depósitos BMS, tendrían un origen obviamente submarino, asociado a un espesor cortical de entre 20 y 30 kilómetros de espesor. Y las rocas que están hacia el sur de la cuenca, que se han formado en un ambiente de una corteza mucho más gruesa, ya representan un ambiente continental. Siguiente, por favor. Dicho lo anterior, los depósitos BMS concluimos que se han formado en un ambiente de arco volcánico, como lo habíamos visto en las diapositivas anteriores, de un ambiente poco profundo. Los diagramas dicen están entre la transición oceánico-continental, digamos, podemos interpretar eso como un ambiente poco profundo, de signatura calcoalcalina, ¿ya? Y sobre una corteza entre 20 a 30 kilómetros de espesor. Eh, Eso es un poco no tan común en el mundo. La mayoría de los depósitos se han formado en ambientes de signatura toleítica o se han formado con espesores corticales mucho menores. eh, pero eso no le... Digamos, en el mundo sí hay casos donde los depósitos BMS se han formado bajo este tipo de contexto, similar al que estamos encontrando aquí en esta zona de estudio. Por lo tanto, digamos, en el mundo hay ejemplos y
Y lo importante, al menos de este estudio, es poder hacer una diferencia de cuál es la zona donde domina este tipo de ambiente y, y entender que al parecer hay un límite en la zona sur, donde ya las rocas son de origen continental y ya no representan un potencial para formar depósitos BMS, obviamente. Siguiente. Bueno, antes de dar por concluida la presentación, quiero agradecer al profesor Javier Jacay, que fue el asesor de mi tesis, y a Jesús Gómez por su colaboración en el trabajo de campo. Cualquier consulta o duda, tienen mi correo para poder comunicarse conmigo. Quedo atenta a cualquier pregunta o discusión. Doy concluida la presentación.